¿Qué es la no dualidad Advaita? Advaita quiere decir ausencia de dualidad, por tanto me referiré a ello como no dualidad. En esencia, es la realidad sin limitación de fronteras, formas, conceptos, tiempo y personalidad diferenciada. ¿Qué es la dualidad? El concepto taoísta del yin y el yang es algo que explica muy bien la dualidad. Esto es que el mundo es un conjunto de conceptos y manifestaciones físicas con dos polaridades complementarias entre sí: el bien y el mal, dolor y placer, dulce y amargo, duro y blando, deseo e indiferencia, día y noche, etc. La dualidad se sustenta en un mundo de objetos y sujetos materiales con fronteras físicas y de objetos y sujetos mentales con fronteras abstractas que interactúan y se diferencian entre sí. En nuestra infancia, coincidiendo aproximadamente con el comienzo del uso del lenguaje, conceptualizamos lo que yo soy de lo que yo no soy. La frontera que delimita es nuestro cuerpo físico. Poco después hacemos una ampliación abstracta de nuestro yo, añadiendo lo que consideramos lo nuestro. Este yo es diferenciado del resto de sujetos y objetos que a su vez también son diferenciados entre sí. La primera necesidad e instinto del sujeto yo es la supervivencia y sumada a ella la acumulación de circunstancias y objetos que la aseguren. El mundo dual es continuamente cambiante, dadas sus polaridades. Las situaciones van oscilando entre sus dos extremos o polos. Por lo tanto, el ser humano tiene la necesidad de mantener estables las condiciones para su supervivencia en un medio que es totalmente cambiante. O lo que es lo mismo, la vida es como enhebrar una aguja subidos en el autobús. La no dualidad. En el pasado se entendía a la Tierra como plana y a la vez centro del universo, y al ser humano como su gobernante hecho a imagen y semejanza del creador del universo. Con el paso de los años se fue demostrando que la Tierra no es plana sino redonda, que el Sol no gira sobre ella sino al revés, que el propio Sol es solo una estrella más entre trillones de ellas y que el ser humano parece tener más de plaga que de gobernante. En resumen, cada vez que la ciencia avanza, el concepto de la grandiosidad terrenal y humana se vuelve más humilde, lo cual parece relacionar conocimiento con humildad. El siguiente paso en dirección a la humildad, esta vez dado por la física cuántica, viene a ser contrario a una realidad empírica de percepción equivalente al de una Tierra plana. Sugiere que la solidez del mundo físico está relacionada con la consciencia y que el universo se parece más a un pensamiento que a un mecanismo. Sería algo así como que el átomo, en lugar de ser un núcleo con electrones a su alrededor, sería una nube de probabilidad en la que se encuentran todas las infinitas posibilidades de manifestación y a la vez ninguna. Lo que hace que esa nube probabilística se manifieste en estado material es la consciencia que lo observa. A modo de símil, en las tablas de multiplicar están todas las multiplicaciones que se han realizado y no realizado, que se realizarán y no se realizarán, y al mismo tiempo no está ninguna de ellas. Es la consciencia del calculador la que manifestará una u otra operación. Visión mística de la no dualidad. Desde la visión del Vedanta Advaita, la realidad es un conjunto, la realidad es un continuo, sin inicio ni fin, de consciencia no dual. Esto quiere decir que ni nació ni morirá, ni tiene opuestos. Esta consciencia, al hacerse consciente de sí misma, dio lugar a la dualidad, ya que para ser consciente se precisa ser consciente de algo. Este sería desde el Advaita el inicio del universo físico que conocemos como Big Bang. En realidad, el mundo y sus criaturas resulta ser solo materia inerte que simplemente manifiesta los pensamientos, entre comillas, de la consciencia, que es en realidad lo único que existe. Viene a ser como los personajes que aparecen en nuestros sueños nocturnos. Mientras dura el sueño, reaccionan emocionalmente a lo que viven y parecen tener autonomía mental, identidad y cierta capacidad de elección personal en sus decisiones. Realmente solo reflejan estados mentales de nosotros mismos, que somos los soñadores, y es en nuestra mente donde acontece el sueño, el cual se disolverá al despertar. Los sueños de la consciencia no física
tienen estado físico, de manera inversa a como los sueños de las personas físicas carecen de estado físico. Esto es algo que nos produce una gran resistencia e incredulidad, de igual manera que las personas convencidas de que la Tierra era plana, tal y como la percibían, no podían entender que hubiese personas en el hemisferio sur viviendo cabeza abajo. El Advaita simplemente afirma que la separación entre sujetos y objetos que percibimos en el mundo físico es solo una percepción errónea de la realidad, que nuestro sentido de identidad personal es tan real como la identidad de los individuos que soñamos por las noches. Las diferentes religiones dan a sus seguidores respuestas a dudas existenciales, les aportan una serie de pautas para manejarse con una moral adecuada en sus vidas cotidianas y en algunos casos les garantiza que tras dejar el cuerpo físico su identidad se mantendrá a salvo en otro estado diferente, incluso eternamente. El Advaita no es una religión, pues carece de dogmas y de pautas que separan actos buenos o malos. También carece de una figura extraordinaria, endiosada, que valora nuestros actos o cumple nuestros ruegos. Lo que afirma es que no existe ninguna jerarquía o frontera en el universo y que no existen actos buenos o malos. Simplemente nos dice que nuestra percepción es incompleta y que mediante una ampliación de nuestra percepción alcanzaremos en vida la capacidad de reconocer empíricamente que nuestra identidad no es esa identidad que me diferencia a mí del resto de las cosas, sino que todas las cosas y yo en realidad somos un todo atemporal, ilimitado y ubicuo. O sea, que no es necesaria una figura endiosada, sino ser consciente de la total ausencia de figuras, y para percibirlo necesito desidentificarme de la identidad de mi propio yo que en la dualidad tengo. Imaginemos una calle llena de locales de ocio donde cada cual tiene en la puerta un reclamo. La segunda consumición gratis. Chicos guapos y chicas hermosas bailando en paños menores sobre la barra. Ambiente selecto garantizado, etc. Y en uno de esos locales hay un reclamo que tiene un cartel que dice: si pasa aquí será eternamente feliz, pero no lo sabrá jamás. Esto sería a grosso modo el sentido que la filosofía Advaita expone. La consciencia testimonial. Recordemos unas situaciones cotidianas. Estamos profundamente dormidos sin soñar. De pronto algo nos despierta y al volver al mundo durante un espacio de tiempo no tenemos sentido de identidad, siendo en cambio totalmente conscientes de todo lo que vemos y ocurre. De hecho, hemos sido conscientes de eso que nos ha despertado pese a no ser conscientes de nuestra identidad, ni ubicación física y temporal en ese momento. Estoy en el teatro viendo un concierto y los músicos entran en una simbiosis musical. Yo me meto, entre comillas, en la música y me hago uno con ella, entre comillas. Pero no me doy cuenta de ello hasta que no puedo retornar, entre comillas, al lugar del que me había marchado, entre comillas, que no es otro que la silla de la que en realidad no me he movido físicamente. Estoy bajando con una bicicleta por un sendero de montaña a toda velocidad. De pronto desaparecen los pensamientos de mi mente y estoy más presente que nunca, pero a la vez no tengo sentido de yo. Estoy cocinando. Abro un armario de la cocina mirando hacia lo que estoy cocinando en lugar de mirar hacia el armario que estoy abriendo, y cae un bote de especias, el cual cojo en el aire siendo consciente del acto una vez ya realizado, y no antes ni durante el momento de cogerlo. Todos estos ejemplos hablan de un estado similar, que es lo que el Advaita llama el estado de presencia, el aquí y el ahora. No se puede estar presente y a la vez tener sentido de yo. De hecho, el sentido de yo es lo que nos produce el error de percepción que nos lleva a confundir una realidad no dual sin fronteras de ningún tipo con un mundo físico dual donde existen objetos físicos y mentales delimitados por fronteras. La experiencia no dual. Una forma de alcanzar la experiencia no dual es la meditación, que en esencia es la desidentificación con el yo, los conceptos, los nombres, las formas, o sea, la disolución de todas las fronteras percibidas en la mente. Yo he percibido la dualidad es un absurdo, equivalente al que utilizaba el gran Miguel Gil en sus monólogos, que decía: como era tan pobre, no me esperaban y nací solo. Fui a buscar a mi madre y le dije: mamá, he nacido, y ella me dijo: que sea la última vez que naces solo.
No dualidad y yo son oxímoron, no son complementarios, son completamente contradictorios. El fluir eléctrico es el movimiento que producen los electrones para compensar una diferencia de potencial. Cuando esto ocurre, la electricidad se puede interpretar y experimentar. Cuando hay compensación, esto es, cuando no hay una diferencia de potencial, la electricidad no se manifiesta, pero existe igualmente. La consciencia es en cierto modo comparable. Cuando se genera una idea, diferencia de potencial, se manifiesta, y cuando no, simplemente existe y a la vez no existe. Límites de la no dualidad. La no dualidad no tiene límites ni contrarios. De hecho, decir que lo contrario de la no dualidad es la dualidad no es acertado. El motivo es que en la no dualidad están todas las combinaciones y probabilidades de forma simultánea, ubicua y atemporal. Es la consciencia la que produce que se manifieste físicamente una de ellas, y el sentido de yo lo que la da por real y única, y por lo tanto la hace real para sí mismo, de igual modo que un caminante por la selva, anocheciendo, ve a la orilla del camino una enorme serpiente que en realidad es una enorme cuerda enrollada. Su memoria, su miedo y sus conjeturas le han llevado a confundirla, e incluso es probable que oiga y vea moverse a la serpiente que solo está en su mente. Nuestra realidad es un concepto muy limitado y no es más que el resultado de literalmente seleccionar una pequeña porción de información de lo que tenemos delante, y una vez pasada por el filtro de nuestros valores, miedos, creencias, rencores, anhelos, etc., sacamos una conclusión. Por lo tanto, no vemos lo que tenemos delante, sino que pensamos en ello. ¿Cómo aprovechar la no dualidad? La pregunta deja evidencia de que hay un concepto, individuo, que hace uso de otro concepto, no dualidad. Por lo tanto, esta pregunta deja evidencia de que el propio lenguaje y automatismo de la mente es dual. Supongo que todos hemos visto esas atracciones de feria infantiles en las que unos coches hacen un recorrido por un circuito unidos entre ellos y a su vez unidos y guiados por un raíl en el propio carril que siguen. Estos coches suelen tener un volante que da vueltas, pero no orienta las ruedas, es un simulacro. De niño, todo y ser consciente de ello, me encantaba girar el volante de manera idéntica a como lo haría si realmente mi simulacro de volante fuese real. De hecho, mi vivencia era de estar realmente conduciendo yo, pese a saber que no lo hacía en realidad. Todo lo que tiene que ver con la verdad suprema no dual y con el equilibrio es paradójico desde nuestra percepción dual. En esencia, se trata de vivir la vida de idéntico modo a como yo conducía los coches con simulacro de volante en mi infancia, sabiendo que yo no conduzco ni decido nada, pero poniendo toda la ilusión, la pasión, la inocencia, etc. Un día, más mayor, me recuerdo subido en la atracción completamente vacío de emoción, excepto por cierta sensación de ridículo, y la atracción perdió la magia. Bueno, quien realmente la perdió fui yo, claro está. A Jesús de Nazaret se le atribuye una frase que dice: «Aquel que se haga pequeño como este niño es el mayor en el reino de los cielos». En mi opinión, el reino de los cielos es un estado, no un lugar. Muchas de las parábolas y enseñanzas que se le atribuyen a Jesús casan perfectamente con el concepto de la no dualidad, al igual que muchos de los conceptos que refleja el taoísmo, el gnosticismo cristiano, el budismo, el sufismo musulmán, etc.